Habibi, estamos en el desierto, amigos, estamos en el desierto. Estamos en el desierto, en esta civilización egipcia. Miren cómo están estas rocas de más de 4500 milenios. Esto es súper que espléndido. Damas y caballeros, viajeros de un buen gusto, que hola mundo, que hola. Bienvenidos a una nueva aventura llena de pasión y llena de dedicación. Hoy nos encontramos en una de las maravillas más impresionantes del mundo antiguo. Habibi, salam aleikum, bienvenido a Egipto. Bienvenidos a Giza. Hace 4500 años, en plena meseta de Giza, se construyó el único monumento de las 7 maravillas del mundo antiguo que sigue en pie. Sí, te estoy hablando de las pirámides de Giza. La más grande es la de Keo. Luego viene Kefren y Miserino. La de Keo fue la más alta del mundo por miles de años, hasta la construcción de la Torre Eiffel en 1889. Y esta tiene más de 2 millones de bloques de piedra y pesa millones de toneladas. Ok, thank you. Entramos a este monumento legendario milenario, y la entrada nos costó 700 libras egipcias. Nos costó 700 libras egipcias, pero como no tenemos tarjeta por la izquierda, tú sabes, nos costó 800 libras egipcias en efectivo. Te lo dan en la taquilla. Hay muchas estafas, muchas cosas aquí. Vamos ahora a entrar a una de las pirámides más grandes que hay aquí. No, ni es 8. A ver cómo es esta historia. Vamos a bajar la cabeza porque nos vamos a ir sin cabeza. Vamos a ir sin cabeza. Suavecito. Ay. Vamos a quitarnos las gafas. Vamos a ver. Estos pasillos estaban sellados con bloques de piedra para evitar saqueos. Lo que ves hoy es el resultado de exploraciones y aperturas hechas miles de años después. Es un corredor interno de acceso usado tanto para la construcción como para el ritual del funerario del faraón. Esta pirámide se llama Keo, que es la más grande de las 3 pirámides. Este es un espacio muy concurrido por muchos turistas en el mundo, siendo una de las civilizaciones más antiguas. Como pueden ver, miren cómo están estas rocas de más de 4500 milenios. Esto es súper que espléndido, súper que fantástico. Vamos a salir de aquí porque esto es una... salimos de aquí, todo bien. En estas paredes del antiguo Egipto no solo había dibujos, sino mensajes secretos. Lo que está viendo son jeroglíficos, un sistema de escritura con más de 5000 años de historia. Cada símbolo podía representar sonidos, palabras o incluso ideas completas. Los egipcios lo grababan en templos y tumbas para contar historias, honrar a los dioses y asegurar la vida después de la muerte. Pero aquí viene lo más impactante. Durante siglos nadie entendía ese lenguaje hasta que fue descifrado gracias a la famosa piedra de Rosetta. Así que la próxima vez que veas una pared como esta, recuerda, no es arte, es un mensaje del pasado. Cada bloque de piedra podía pesar toneladas. Entonces, ¿cómo los movían? Usaban trineos de madera, mojaban la arena para reducir la fricción y probablemente utilizaron rampas gigantes. Además, estudios recientes indican que usaban canales de agua para transportar material. No era magia, era ingeniería avanzada para su época. La Gran Pirámide estaba alineada casi perfectamente con los puntos cardinales. Sus bloques encajaban con una precisión impresionante.
algo incluso hoy sería difícil de replicar sin tecnología moderna. Muy cerca se encuentra la enigmática gran esfinge de Giza, con cuerpo de león y rostro humano. Se cree que representa al faraón Kefren. Fue tallada directamente en la roca, no construida pieza por pieza, y hasta hoy su propósito exacto sigue siendo un misterio. Habibi, estamos en el desierto, amigo, estamos en el desierto. Estamos en el desierto, en esta civilización egipcia de más de 4.500 años. Les digo que al caminar, al conocer este hermoso lugar, que traigan agua. Agua, esto es muy importante. Agua, porque hay mucho sol. La temperatura puede exceder a los 30 y pico grados Celsius. Hay miren, muchos caballos, muchos camellos, servicio de camellos, pero miren, wow, el servicio de camello equivale a 1.000 libras egipcias, no más de 1.000 libras egipcias, todo lo otro es estafa. Le digo que puede ser imprescindible para ustedes, pero no quiero que los estafen ni nada de eso en este lugar, que visiten, disfruten de este increíble lugar, pero como es, porque aquí las personas en Egipto viven mucho con la estafa, inventan mucho, están arriba de ti para quitarte dinero y amigos, y no confíen en nadie en este lugar, no confíen en nadie. Y miren, yo estoy lindón, me parezco un árabe. Fui a entrar a la pirámide de Keo y dice, no, tú aquí tú no puedes entrar, que tú eres un árabe, tú eres Egipto, tú vives en Egipto. Le digo, mira mi entrada aquí, señor, ¿te parece un Egipto? No, nosotros los latinoamericanos, Cuba, somos también una cultura muy ligada, nos parecemos mucho a los árabes. Y aquí te presento las curiosidades más destacadas de las pirámides. No solo eran 3, aunque la de Giza son las famosas, existen más de 100 pirámides diversas por todo Egipto. Alineación astronómica. Las pirámides de Giza están alineadas con una precisión asombrosa respecto a los puntos cardinales. Originalmente brillantes, las pirámides estaban revestidas de piedra caliza blanca pulida, lo que hacía que reflejaran la luz del sol intensamente. No fueron construidas por esclavos. Descubrimientos arqueológicos han demostrado que los obreros eran ciudadanos trabajadores bien organizados y alimentados. La más antigua, la pirámide escalonada de Djoser en Saqqara, es la estructura de piedra de gran tamaño de antigua conocida. Orientación del Nilo. La mayoría se construyeron a la orilla del oeste del río Nilo, simbolizando la tierra de los muertos. Evolución del diseño. Comenzaron siendo tumbas planas, más tarde evolucionaron a pirámides escalonadas y finalmente a la forma geométrica lisa. En definitiva, son un legado imperecedero de la ingeniería y la visión del mundo antiguo, que continúa revelando nuevos secretos gracias a la tecnología moderna de escaneo.
mucho sol, de temperatura de 30 grados. Llegamos aquí al lugar de la efigie, el lugar de la efigie, que dice que, como están viendo ahí, tiene el lugar de la efigie. Vamos a quitarnos los espejuelos aquí. El lugar de la efigie. Esta efigie también guarda un histórico y significado para esta historia egipcia. Como ven, esa efigie está con una cabeza humana y atrás es como un león. Eso es un significado de fortaleza humana, inteligencia de esa cultura faraónica en ese tiempo. Lo hicieron para relevar y llegar a cabo, y la fortaleza del ser humano en ese momento. Y dicen que también que esta gran construcción, este gran lugar tiene un aproximado de 100.000 personas. 100.000 personas construyeron este lugar. Pues, y no se sabe el aproximado, pero dicen que 100.000 personas construyeron este lugar. Pero es difícil, un lugar lleno de historia y lleno de significado y milenario. Egipto es otra cosa. Egipto se siente en el corazón, se siente de verdad, se siente. Y un dato curioso de esta milenaria historia, de este hermoso lugar, les digo que dicen que los extraterrestres, esto es una locura, los extraterrestres dicen que vinieron aquí y construyeron junto a los faraones las pirámides. Una de las curiosidades, no se ha dicho cómo fue, pero más o menos dicen que los extraterrestres también estuvieron aquí en este lugar construyendo las pirámides. Algo súper impresionante. Qué bolero mundo, esto es súper impresionante. No lo digo que visiten este lugar milenario de más de 4.600 milenios. Les digo que lo visiten. No dejen de suscribirse a mi canal, nunca suscríbanse a la campanita. Que hola mundo, y bendiciones siempre por ustedes, y nos vemos en la próxima aventura. Que hola mundo, que hola.